Entonces, reciban todos y todas un fuerte y especial saludo en la tarde de hoy a las personas que ya en este momento están en la sala compartiendo esta nueva experiencia de aprendizaje y de estimulación del cerebro y la memoria en la tarde de hoy. Quiero entonces decirles que la consigna de esta tarde es más cociente intelectual, más creatividad y más energía mental. Esa es la consigna. Hablamos entonces que más cociente intelectual, ¿por qué? Recordemos, hemos entrado en la industria del cociente intelectual. Esta nueva industria económica es la que está o la que se está constituyendo alrededor de todo lo que pueda hacernos más listos. Entre eso entonces, estas técnicas, estos métodos del superaprendizaje. Hablamos entonces de más creatividad. ¿Por qué motivo? Recordemos que en el momento actual de la humanidad y en el momento actual de nuestra ciudad y de nuestro país, es nuestra capacidad de pensar, es nuestra capacidad de retener, y es nuestra capacidad de evaluar, y es nuestra capacidad de decidir, y es nuestra capacidad de actuar creativamente lo que más debemos potenciar en este momento. Desde el superaprendizaje, desde el deporte mental, llamamos talento en el momento actual a todo lo que cada uno de nosotros puede hacer en el momento de resolver creativamente los problemas prácticos. Y hablamos en la tarde de hoy de más energía mental, porque desde el superaprendizaje y desde el atletismo mental que divulgamos y que impulsamos, la función principal de nuestra inteligencia no es conocer, sino dirigir bien nuestro comportamiento y nuestras acciones, aprovechando para ello la información, aprovechando para ello lo que también llamamos son las virtudes de la acción. ¿Cuáles son entonces las virtudes de la acción? Pues hombre, la paciencia, la valentía, la constancia, cosas que no son posibles si no tenemos suficiente energía mental. Quiero compartirles en la tarde de hoy que una persona puede ser muy inteligente, pero ser incapaz de aprovechar esa capacidad precisamente por falta de energía mental, por falta de tenacidad y por falta de valor en lo que nos proponemos hacer. Entonces, la consigna de hoy es más cociente intelectual, más creatividad y más energía mental. Nosotros en la primera sesión comenzamos viendo el capítulo primero que llamamos correspondencia de valores, que es lo que acabamos de repasar. Luego de la correspondencia de valores, según el plan, según la hoja de ruta que diseñamos en la sesión de ayer, entonces quedamos en que la siguiente fase, la siguiente etapa, el siguiente módulo dentro de este programa es lo que llamamos son los códigos. Y entonces en la sesión de ayer comenzamos a entender de que así como un computador tiene un sistema operativo basado en carpetas, también entonces nuestra memoria requiere de unos casilleros mentales, de unas carpetas mentales, de lo que en la técnica llamamos son códigos. Y los códigos no es otra cosa que la manera que vamos a movilizar, o la técnica o la táctica que vamos a aprender a movilizar, simplemente para guardar y almacenar la información. En la sesión de ayer quedó clara. Nuestro foco, nuestro centro va a estar sobre todo en dos variables. La primera variable, aprender y lograr que ustedes aprendan cómo asociar, cómo conectar, cómo relacionar la información, y esto gracias a la visualización y esto gracias a la sinestesia. Y la segunda variable importantísima es aprender a guardar y almacenar la información a través de lo que llamamos son los códigos o los casilleros mentales, que al interior de nuestro cerebro, al interior del músculo de nuestra memoria, funcionan como esos anaqueles, como esas gavetas que nos ayudan a guardar de forma ordenada la información. En la sesión de ayer aclaramos en este primer nivel de tipo general, aprendemos a movilizar 4 tipos de códigos. El primero y el más importante de todos, el que comenzamos a ver ayer, es el código fonético. Luego vamos a ver lo que se llama el código topográfico, luego lo que se llama el código del cero y luego lo que llamamos el código del abecedario. Ayer definíamos que cada uno de los códigos va a tener una especialidad. A la hora entonces de grabar, de retener ideas, conceptos, pensamientos, es el código fonético, es decir, la lista de palabras lo que vamos a movilizar. Si la necesidad es grabar, retener
datos numéricos, nombres de personas, etcétera, etcétera. Entonces, los códigos que vamos a aprender a movilizar para rutas, nombres, fórmulas matemáticas, es el código topográfico. Y a la hora entonces de grabar, de retener cosas del diario vivir, esa agenda que nos programamos, que nos asignamos todos los días y que muchas veces la memoria se ve falla o que la memoria falla o se ve débil en ese sentido, pues vamos a aprender a movilizar el código del 0 y a la hora entonces de retener divisiones o subdivisiones sinópticas de una frase, de un capítulo, de un párrafo, 1.11, 1.12, 1.13 o A, B, C, D, ahí entonces vamos a aprender a movilizar el código del abecedario. O sea que a lo largo de este programa vamos a dominar, vamos a conocer, vamos a movilizar 4 grandes carpetas, 4 grandes códigos, y ayer comenzamos con el primero de todos, que es el que llamamos el código de palabras. Decíamos que un código también es una lista. Por tal motivo, cuando me hablan de código de palabras, pues estamos hablando de una lista de palabras. ¿Cuántas palabras en total? 100. Ay, Elkin, 100. Ayer advertíamos, no se preocupen, no se pongan nerviosos, que estas 100 palabras no las vamos a aprender en una sola sentada, sino que desde ayer comenzamos a tener la dinámica de que en cada sesión, en cada encuentro, vamos a aprender entonces una listica nueva de 10. Esas 10 palabras que vimos ayer ya las acabamos de repasar. Varios de las personas que están en este momento con nosotros en el aula virtual nos hicieron el favor de saludarnos y de repasar estas 10 primeras palabras. Recordemos, todas están montadas con la correspondencia de valores. Todas son de 2 sílabas. Todas las 100 palabras representan sustantivos concretos y todas entonces están formadas con lo que llamamos son valores primarios. Aprendíamos entonces que 1 es igual a TD, pero el valor primario del 1 siempre va a ser la T. Que 2 es igual a NN, siempre el valor primario va a ser la N, y así sucesivamente. 9 PB, el valor primario va a ser la P. Entonces, rápidamente, aprendimos entonces en la clase de ayer 0, comienza entonces por la letra S. ¿Qué palabra es? Aprendimos ayer, sayo, camisón de enfermo. Siempre entonces que veamos un 0, S, comienza por ese sayo, camisón de enfermo. 1, culebra venenosa, talla. Si es 1, debe entonces por obligación comenzar por la letra T, talla. Si es 2, aprendimos ayer, comienza por la letra N, debe ser entonces por obligación 2, comienza por la letra N, 2, no yo, aguardiente chileno con olor y con sabor a almendras. Esto como un repaso para los que no pudieron asistir ayer. 3. Si es 3, debe entonces comenzar por la letra M. Ayer aprendimos todos molla, vasija de barro. 4, si es 4, comienza por la letra R. Ayer aprendimos fenómeno natural, rayo. 5, si es 5, comienza por la letra L, que es el valor primario del 5. En este caso, entonces, tenemos a 5, L, el loyo. ¿Qué decíamos ayer? ¿Qué significaba loyo? Decíamos que el loyo es un hongo, es un champiñón. Si usted va a la región de Perú, si usted va a la región de Chile, esto significa loyo, un hongo, un champiñón. Si es 6, comienza entonces por la letra G, guayo, zapato deportivo, comienza por el valor primario del 6, que es guayo. Si es 7, comienza entonces por cualquiera de K, K o Q. Recuerde que ayer decíamos 7 está representado por las letras K, K, Q. Entonces 7, árbol zapotáceo, cuya. Si es 8, comienza entonces por la letra F. Ayer decíamos flauta, traversa japonesa, 8, fuya. Y 9, entonces tenemos, en este sentido, debe forzosamente comenzar por la letra P, 9, pollo. ¿Qué o cómo definimos ayer la palabra pollo? Como el mesón de la cocina. Acordémonos cuando los abuelos nos decían, por favor, vaya, traiga usted de la cocina del pollo tal cosa, refiriéndose entonces al pollo como el mesón de la cocina. 9, pollo. Entonces, por favor, rápidamente,
Vamos a preguntarle acá a la señorita Pinzón. Camila Pinzón, por favor, prende el audio. Buenas noches. Hola Camila, gustoso de escucharte. Rápidamente Camila, 0 comienza por S, camisón de enfermo. Tallo. 1 comienza por T, culebra venenosa. Talla. 2 comienza por N, aguardiente chileno. Nollo. 3 comienza por M, vasija de barro. Molla. 4 comienza por R, el fenómeno natural. Rayo. 5 comienza por L, el hongo, el champiñón. Loya. 6 Loyo. comienza por G, zapato deportivo. Guayo. 7 comienza por Q, el árbol, Cuya. potasio. 8 Cuya. comienza por F, la flauta traversa japonesa. Puya. Y 9 comienza por P, el mesón de la cocina. Pollo. Pollo, perfecto. Amigos y amigas, nosotros desde el superaprendizaje, cuando nos hacen la pregunta, una manera inteligente de definir qué es el mundo. Si a usted alguna vez le han hecho la pregunta, defíname por favor usted qué es el mundo. Los atletas mentales y desde el mundo del superaprendizaje definimos al mundo como una composición de palabras. ¿Qué es el mundo en últimas? Una composición de palabras. ¿Qué es esto? Una libreta. ¿Qué es esto? Un libro. ¿Qué es esto? Una pared. ¿Qué es esto? Un escritorio. ¿Qué es esto? Una cama. ¿Qué es esto? Un automóvil. ¿Qué es esto? Un árbol. ¿Qué es esto? Una avenida. ¿Qué es esto? Un servidor. ¿Qué es esto? Un teléfono inteligente. En últimas entonces, el mundo en últimas es una composición de palabras. Entonces, amigos y amigas, a más palabras, más mundo. Dígame cuántas palabras maneja usted para saber qué tanto mundo conoce. Repito, a más palabras, más mundo. Dígame cuántas palabras maneja usted para saber qué tanto mundo conoce. Por eso decíamos en la sesión de ayer, no hay nada que sea más retador para nuestro cerebro que el aprendizaje de palabras nuevas. Cuando aprendemos nuevas palabras que quizás algunas ya conocíamos, pero que puestas en otro contexto, en otros lugares, bajo otras circunstancias, adquieren nuevos significados, eso entonces es lo que más expande y lo que más puede aumentar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de memoria. El que tiene la palabra tiene la definición, y la definición es el que da el sentido de la vida. Es decir, el solo hecho de aprender palabras nuevas es de las cosas que más nos aumenta y más hace crecer nuestra capacidad y nuestra reserva cognitiva. Somos pobres en la medida en que tengamos muy pocas palabras para expresarnos, y somos tremendamente ricos en la medida en que tengamos una riqueza de vocabulario a la hora entonces de expresar. En este sentido, tenemos que valorar esta lista de 100 palabras que comenzamos a aprender desde ayer, porque nos va a aumentar, es decir, nos va a enriquecer este mundo, este capital cognitivo, y en ese sentido entonces nos va a dar y nos va a ampliar mucho más nuestro mundo. Recuerde, ¿cuántas palabras maneja usted para saber entonces cuánto mundo conoce? Vamos a pasar ya mismo a la página 9, es decir, en la página que ayer inauguramos, vamos a pasar a la página del frente. Al frente del 0 vamos a poner 10, dejamos 2 renglones. Al frente del 1 vamos a poner 11. Al frente del 2 vamos a poner 12, hasta llegar al valor de 19. Y con esto entonces comienzo a compartirles el listado que será su saludo para la sesión de mañana. Al frente del 0, 10. Al frente del 1, 11. Al frente del 2, 12. Al frente del 3, 13, hasta llegar al 19. Entonces, entendiendo que en últimas el mundo es una composición de palabras, comenzamos entonces con la decena de hoy. Les ofrezco disculpas, ustedes saben de que todo estaba muy preparado, no sabemos por qué el computador está tildado, y entonces en el momento de ampliarlo, la presentación inmediatamente se tilda. Por eso estoy entonces usando estas presentaciones de esta manera, para las personas que llegaron de última y se preguntan, pero hombre, ¿por qué no amplía la pantalla? Esa es la razón. 10, si es 10, entonces, y acabamos de decir que esta lista de 100 palabras solo admite valores primarios, entonces 1 es igual a T y 0 es igual a S. O sea que esta palabra 10 debe estar formada por un 1 que es una T y por un 0 que es una S. ¿Qué palabra es? Tusa.
¿Qué es Elkin una tusa? Cuando nosotros compramos una mazorca y le quitamos los granos de la mazorca, lo que queda de esa mazorca desgranada, ese corazón de la mazorca, eso es lo que se conoce con el nombre de una tusa. No entendemos la tusa como el despecho afectivo o como la consecuencia o la resaca que nos queda el otro día después de una borrachera. No, en ese sentido no entendemos la tusa. Entendemos la tusa como el corazón de la mazorca. Si estas palabras de hoy van de 10 a 19 y todas van a comenzar por 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ya también de lógica podemos deducir que todas las palabras de hoy deben comenzar forzosamente por la letra T, que es el valor primario del 1. Si todas van a ser 10, 11, 12, 13 hasta 19, la lógica dice que todas van a comenzar entonces por 1. Y al comenzar todas por 1, entonces todas por obligación comienzan por la letra T. 10, tusa. 11. Si es 11, entonces debe tener un 1 que es una T y otro 1 que es otra T. Explosivo. ¿Cómo se llama ese explosivo que usábamos hace años en la época de la Navidad? 11, T con T. El explosivo, ¿cómo se llama ese explosivo? El tote. 11, tote, explosivo. Muy bien. Bueno, en este caso no puede ser volcán, tiene que ser tote para que se ajusten los valores que nos interesa. 11, T con T, tote. 12, entonces, si es 12, tiene que tener un 1, que es una T, y debe tener entonces un 2, que es una N. ¿Qué palabra se les ocurre a ustedes? Puede ser T con N. Tina, la bañera del baño. 12, tina. 12, tina. 13 tiene entonces un 3 que es una T, un 1 que es una T y un 3 que es una M. A ver, ¿qué palabra se les ocurre a ustedes? Puede ser T con M. El fascículo de la enciclopedia. T con M. Tomo. El tomo. Tomo. 13, T con M, tomo. 14. Si es 14, debe tener un 1 que es una T y debe tener entonces un 4 que es una R, donde guardamos las galletas o donde los niños guardan los juguetes. T con tarro. R. Tarro, muy bien. 15. Debe tener entonces un 1 que es una T y un 5 que es una L. Recuerde que la lógica de esta lista de 100 palabras es que todas están montadas con la correspondencia de valores. Entonces 15 tiene que tener un 1 que es T y 5 que es L. Tula, esa mochila que cargamos en la espalda para llevar el fiambre, para llevar o cargar los útiles escolares. 15, tula. 16. Debe tener en esta lógica entonces un 1 que es una T y un 6 que es una G. ¿Cómo le llamamos a la capa de graduación? Toga. Toga, muy bien. Ahí tenemos pues la toga, tenemos el birrete y tenemos su respectivo símbolo. 16, toga. 17. Si es 17, debe tener entonces un 1 que es una T y un 7 que es una K, cocún. En este caso, ¿cómo se le llama al palo macizo de billar? Taco. El taco. Ojo que taco también para algunas personas puede significar el plato de comida mexicana. En ese sentido no lo asumimos en el programa. O taco como el taco de dinamita, tampoco. O el taco Elkin como esa cuña, como esa astilla que se pone para acuñar algo, tampoco. Acá entendemos el taco como el palo macizo de billar. 18 debe entonces tener un 1 que es una T y un 8 que es una F. Mal olor. ¿Cómo le llamamos al mal olor? 18, T con F, tufo. Y 19, entonces tenemos un 1 que es T y 9 que es P. Muy fácil, a una T y a una P le meto 2A. ¿Qué palabra resulta? Tapa. Tapa. Mire entonces lo fácil que resultó las 10 palabras de hoy, que así de simple van a ser su saludo para la sesión de mañana. 10, T con S, tusa. 11, T con T, tote. 12, T con N, tina. 13, T con M, tomo. 14, T con R, tarro. 15, T con L, tula. 16, T con G, toga. 17, T con K, taco. 18, T con F, tufo. Y 19, T con P, tapa. Por favor, el señor Carlos Pérez. Sí, aquí estoy.
Don Carlos, vamos a repasar con usted estas 10 palabritas de hoy. 10, T con S, el corazón de la mazorca. Tusa, 11, T con T, el explosivo. tote, 12, T con N, la bañera del baño. tina, 13, T con M, el fascículo de la enciclopedia. tomo, 14, T con R, donde guardamos los juguetes. tarro, 15, T con L, lo que cargamos Tula. para tula. 16, T con G, la capa de graduación. 17, T con K, el palo macizo de billar. taco, 18, T con F, mal olor. tufo, Y 19, T con P. tapa. Muy bien. Por favor, Astrid Arango. Hola, Astrid, vamos hacia atrás contigo. 19, T con P. tapa, 18, T con F. tufo, 17, T con K, el palo de billar. taco, 16, T con G. toga, 15, toga, T toga, con L. tula, 14, T con R. tarro, 13, T con M. tomo, Tomo. 12, T con N. tina, 11, T con T. tote, Y 10, T con S. tusa, Tusa. Lo que yo aspiro y espero es que cada uno de ustedes está haciendo su propio esfuerzo. Es decir, cuando participamos, la idea es que usted realmente, o que todos realmente hagamos el esfuerzo de hacerlo pues realmente como lo debemos hacer. Es decir, que no estemos leyendo, porque esto no es un ejercicio de lectura. Yo sé que usted ya aprendieron a leer y que es una materia o es una asignatura que aprobaron desde que estaban muy chiquitos. Esto más que lectura es ya entrenar acá la memoria. Por favor. Elkin, una pregunta. Sí. ¿Por qué en la 14 no es con el valor primario del 4? ¿O eso no importa? Ayer decíamos que, Tarro. ayer decíamos que en el caso del 4, tanto la R suave como la doble R, ambas son primarias y ambas son secundarias. ¿Por qué? Por el tema del sonido. Porque nosotros en la vida práctica escribimos rata, pero nunca pronunciamos rata, sino que pronunciamos rata con R fuerte. Entonces, en la vida práctica nosotros escribimos razón, pero nunca llegamos a pronunciar razón, sino que pronunciamos razón con R fuerte. Entonces, en ese sentido, por fonética, tanto R suave como doble R, ambas son primarias, ambas son secundarias. Es la única excepción. Listo, gracias. Bueno, pero ya aprovechando que preguntaste, vamos por favor contigo hacia atrás. 19, T con P. Tapa. 18, T con F. Tufo. 17, T con K. Taco. 16, T con G. Toga. 15, ella solita. 15, T con L. Tula. 14, T con R. Tarro. 13, T con M. Tomo. 12, T con N. Tina. Y 11, T con T. Tote. Muy bien. Y 10, T con S. Te con ese se me olvidó. El corazón de la mazorca. Tusa. Tusa, muy bien. Por favor, Adriana Patricia Gaviria. Elkin. Gracias. Se dice M aquí. Se dice M aquí. Adriana Patricia. Aquí. Entonces, muy concentradita, por favor. Estas 10 palabras, comenzamos. 10, corazón de la mazorca. Tusa. 11, el explosivo. Tote. 12, la bañera. Tina. 13, el fascículo. Tomo. 14, Tarro. 15, Mochila. 15. Tula. tula. 16, Toga. 17, Taco. 18 Tufo. y 19. Tapa. Vamos hacia atrás. 19, Tapa. 18, Tufo. 17, Taco. 16, Toga. 15, Tula. 14, Tarro. 13,
tomo, 12, tina, 11 tote, y 10, tusa. tusa. Muy bien. Por favor, Marcela. Ok. Marcela, nos vas a colaborar y en este momento tú, en voz alta, pero todos mentalmente lo vamos a hacer contigo. Vamos en este momento a unir las dos series. O sea que vamos a comenzar a contar desde 0 hasta 19 en ordencito. De tal manera, Marcela, que esta lista de palabras de 0 a 19 es 0, Sayo, 1, talla, 2, no yo, muy bien, 3, moya, 4, rayo, 5, loyo, 6, guayo, 7, cuyá, 8, fuya, 9, pollo, muy bien, 10, tusa, muy bien, 11, tote, 12, tina, 13, tomo, 14, tarro, 15, tula, 16, toga, 17, taco, 18 tufo, y 19. tapa. Muy bien, por favor, Víctor Pacha. Víctor, Listo. vamos Víctor hacia atrás, 19, Tapa. 18, mal olor, Tufo. 17, el palo de billar, Taco. 16, capa de graduación, Toga. 15, Tula. 14, Tarro. 13, Tomo. 12, Tina. 11, Tote. 10, Tusa. 9, Pollo. 8, Puyá. muy bien, 7, Puyá. 6, Guayo. 5, Loyo. 4, Rayo. 3, Moya. 2, No yo. 1 Talla. y 0, 1, 1 con T 1. Tallo. Talla. y 0 tallo. y 0 Sayo. Por favor, Luis Carlos. Hola Elkin, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Por favor, de esta lista de palabras, ¿cuál es la palabra 13? La palabra 13. Elkin, perdóname, lo que pasa es que me perdí un pedazo porque tenía una llamada. Ok, listo. Una Entonces, llamada. muy atento, muy atento. Miguel Ángel. Ok. Miguel Ángel. Claudia Betancourt. Ay, aquí estoy. Claudia, rápidamente, de esta lista de palabras, ¿cuál es la palabra 13? Tomo, ¿Cuál es la palabra 9? pollo, ¿Cuál es la palabra 17? ay, bendito. 17, ya sabes, tiene que tener un 1 que esté y 7 que es Q. Taco. Sí. Taco. Dime, por favor, ¿cuánto vale guayo? Guayo vale 5. Guagua, si comienza por G, Ay, ¿cuánto? perdón. Vale 6. 6. ¿Cuánto vale tarro? Tarro vale 1 y 5. 1 y R, 14. 14. ¿Y cuánto vale tufo? Tufo 1 y 2. 18. 18. ¿Y después de tufo, qué palabra viene?
Sigue. Tapa, Y perdón. antes sí, de tapa. tufo, ¿qué palabra hay? 16. Antes de tufo, Taco. Taco. taco, muy bien, gracias. Entonces, 0 con S, sayo, camisón de enfermo, 1 con T, culebra venenosa, talla, 2 con N, aguardiente chileno, no yo, 3 con M, vasija de barro, molla, 4 con R, rayo, 5 con L, loyo, el hongo, 6 con G, guayo, el zapato, 7 con Q, cuyá, el árbol, 8 con F, fuya, 9 con P, pollo, 10 T con S, tusa, 11 T con T, tote, 12 T con N, tina, 13 T con M, tomo, 14 T con R, tarro, 15 T con L, tula, 16 T con G, toga, 17 T con K, taco, 18 T con F, tufo, y 19 T con P, tapa. Ahí tenemos pues el saludito para mañana, para que lo tengan muy presente. Pasamos en este momento a la página 23. La página 23 la vamos a bautizar capítulo 3. Y el capítulo 3 es todo lo que vamos a llamar a partir de hoy métodos, procedimientos y reglas. Repito, estamos en la página 23. En la página 23 vamos a poner capítulo 3 y todo lo que tenga que ver en el capítulo 3 es lo que va a tener el nombre de métodos, procedimientos y reglas. Es decir, será este capítulo el que nos muestre cuáles van a ser los métodos, cuáles van a ser los procedimientos, cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser los grandes principios rectores y los grandes fundamentos en los que vamos a basar nuestra metodología y las tácticas y los métodos y los sistemas que estamos movilizando. Elkin, usted ayer decía que todo lo podemos desarrollar en 3 grados distintos. El primer grado es el grado ínfimo, el nivel más pequeño, más inferior. El segundo grado es lo que llamamos el grado medio, es un nivel un poco más avanzado. Y el tercer grado es lo que llamamos el nivel sumo, es decir, el nivel un poco más superior. Lo que yo quiero, lo que yo busco a lo largo de estas 5 primeras sesiones que les estoy compartiendo a ustedes de manera demostrativa, es que estas 5 clases nos sirvan para que ustedes vean y aprendan con claridad lo que estamos diciendo desde el lunes. Es decir, primero, cómo y qué se debe hacer a la hora de guardar, de relacionar la información a través de unos casilleros mentales. Y 2, la manera como a través de la sinestesia, de la visualización, debemos aprender a asociar, a conectar y a relacionar la información. Por eso decía que la explicación de hoy se hace definitiva, porque a partir de mañana jueves y el viernes vamos a enfocarnos todos nosotros a llevar a esto a la práctica. Es decir, lo que hemos aprendido el lunes, lo que aprendimos ayer martes y lo que estamos aprendiendo hoy miércoles, que digamos es como las bases, los cimientos. Entonces a partir de mañana jueves y el viernes vamos a cerrar este ciclo de sesiones demostrativas mostrándoles a ustedes realmente cómo llevar esto a la práctica y que usted viva en carne propia el impacto y sobre todo las bondades de estas tácticas y de estos métodos, aunque sea una experiencia mínima, es decir, de nivel básico y general. Tenemos que para poder tener claro y sobre todo para que la mente y la memoria pueda fluir con tranquilidad, se hace muy definitivo y se hace tremendamente importante entender que esta técnica bien utilizada sirve de mucho, pero como todas las técnicas, las debemos entender como una herramienta y esa herramienta mal utilizada no sirve de nada. ¿Cuándo es que utilizamos mal esta herramienta o cuándo utilizamos mal esta técnica? Cuando no sabemos proporcionarnos a nosotros mismos el estado ideal que necesitamos como organismos, como personas, a nivel nervioso, a nivel mental, a nivel psicológico, para que la mente y el cerebro fluyan con naturalidad, con tranquilidad. Para que estos métodos, para que estas técnicas sean efectivas en cada uno de ustedes, se hace importantísimo que ustedes propicien, busquen en todo momento ese estado de serenidad, ese estado de relajación, ese estado de tranquilidad. Cuando estamos angustiados, cuando estamos tensos, cuando estamos nerviosos,
eso automáticamente nos causa parálisis psicológica y automáticamente quedamos en blanco, es decir, no recordamos ni cómo nos llamamos. Lo primero que hacemos es echarle la culpa a la memoria. Es que esta memoria mía. No, no es un problema de memoria. Ayer decíamos, el lunes también decíamos, es un problema de autocontrol emocional. Si en el momento del examen, del parcial, de la prueba, usted se deja invadir del nerviosismo, del miedo, pues eso le termina causando parálisis psicológico y por más técnica o por más que él quien lo esté acompañando en ese momento, no va a recordar ni cómo se llama. Ah, entonces Elkin, yo tengo que estar a diario en un estado de meditación yogi para que esto pueda funcionar. No, no es que tengamos que estar a toda hora levitando en un estado de meditación yogi, no. Pero sí propiciar un estado de serenidad y de tranquilidad. Con esto entonces ustedes también pueden comenzar a suponer en este momento. Ante esta situación que está viviendo el mundo y sobre todo nosotros los colombianos y los antioqueños, donde este nivel de incertidumbre, esta inseguridad, esta situación económica, la situación del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos en unas circunstancias que son mucho más propicias para el insomnio, son mucho más propicias para el estrés, son mucho más propicias para la ansiedad, y eso entonces termina debilitando y termina causando problemas de memoria. O sea que ahora los colombianos y la humanidad entera está más propensa a tener más problemas de memoria que en otro momento o que en otro periodo de la historia, porque la situación actual nos lleva a que tengamos estados alterados a nivel nervioso y a nivel emocional, y eso termina repercutiendo en fallas graves o considerables con respecto a la memoria. Entonces hay que buscar, hay que propiciar por los medios que tengamos ese estado de serenidad, ese estado de tranquilidad y relajación. ¿Para qué, Elkin? Para que ese estado de tranquilidad y de serenidad nos lleve al segundo componente que se hace definitivo, el nivel de atención y el nivel de concentración. Somos injustos con nuestra memoria cuando le pedimos o le exigimos datos que nunca, escuchen bien, le hemos dado de manera atenta. No hemos tenido el nivel de concentración. Como digo en mis entrevistas, me dan mucho gusto, mi nombre es Elkin Hernández, por respeto me extienden la mano, pero tienen la cabeza puesta en otro lugar. A los 2, 3 minutos se encuentran conmigo en el ascensor. Ay, ¿cómo es que te llamas? Es que esta memoria mía, no es que esta memoria suya, es que usted no estuvo atento, no prestó atención, no reparó en la información. Entonces, más que un problema de memoria, es un problema de atención y es un problema de concentración. Entonces, esta técnica sirve de mucho y puede ayudarnos muchísimo en la medida, repito, en que estemos nosotros tranquilos, en que estemos serenos y en que estemos relajados, para que eso nos lleve a tener un buen nivel de atención y un buen nivel de concentración. Aspecto número 2. Decíamos el lunes cuando explicábamos las cualidades y las características del método, que una de las cualidades que vamos a tener que desarrollar es el nivel de imaginación, es el nivel de creatividad. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia consiste en aprender a pensar en imágenes. La verdadera inteligencia consiste en aprender a pensar en imágenes. Nuestro cerebro no ha sido diseñado para captar, para asimilar conceptos, pensamientos o ideas abstractas. Nuestro cerebro capta mucho más rápido lo que es una imagen concreta. De ahí el adagio popular que dice, vale más una imagen más que 1000 palabras. Elkin, yo tengo que aprender, tengo que retener, quiero memorizar algo relacionado con la política. La política es algo abstracto. ¿Qué color tiene la política? ¿Cuándo pesa la política? Véndame 5 de política. Es un sustantivo abstracto. Pero si usted se va a quedar reflexionando, meditando, haciendo una gran disquisición sobre la política, eso no se le va a quedar a usted en 2, 4 segundos. Para que efectivamente usted pueda aprender y retener eso en milésimas de segundo, con creatividad y con imaginación, debemos llevar esto a una imagen concreta. Automáticamente estoy viendo la imagen de un político, Álvaro Uribe Vélez, o un político que a mí me represente la política. Debo aprender, debo relacionar, quiero retener una información que está asociada con la fe. Si usted se pone a meditar en la fe, se pone a analizar la fe, eso no le va a permitir ni le va a ayudar a que lo retenga en 2 segundos. Usted tiene que ver la fe bajo una imagen concreta. Me puede decir Víctor, me puede decir Adriana, o me puede decir alguno de ustedes, Elkin, cuando usted dijo fe,
lo primero que se me ocurrió fue la imagen del Papa Juan Pablo II o la imagen del Papa actual, del Papa Francisco, que a mí personalmente me ha revivido la fe. Ah, bueno, eso es una imagen concreta. Otro puede ver el santuario del 20 de julio, otros pueden ver la Virgen que hay acá en la Guacatala, otros irán a ver la iglesia de Sabaneta, o la mamá o la abuelita que reza 7 rosarios al día y que a ustedes les representa la fe. Cuando yo tenga que aprender o retener algo relacionado con la libertad, lo que estoy diciendo es que con creatividad y con imaginación, en lugar de quedarse usted pensando, analizando, reflexionando en la libertad, lo que usted debe hacer es llevar libertad a una imagen concreta. Ah, fíjese, Elkin, ahora estoy viendo la estatua de la libertad. Ahora, Elkin, estoy viendo la imagen de unos presos que están privados de la libertad. O no, fíjese, Elkin, como la imaginación es tan loca y la creatividad también, estoy viendo en este momento unas palomas blancas saliendo de una jaula como símbolo, como imagen de la libertad. Ah, eso ya es muy distinto a quedarme pensando y reflexionando en la libertad. Hay que aprender a pensar en imágenes. Elkin, fíjese usted, ¿cuántos de nosotros nos creemos malos, brutos, cerrados, trancados para el inglés? Es que eso a mí no me entra. No. Como decíamos en la sesión del lunes, el problema es que pretendemos aprender algo desconociendo cómo funciona el cerebro. ¿Recuerdan el lunes la moraleja que decía que eso consistía como si usted o yo quisiera inventar o diseñar un guante sin antes conocer la forma anatómica de una mano? Es decir, es lo más tonto y lo más estúpido querer aprender algo sin saber cómo funciona nuestro cerebro. Pues el cerebro funciona a través de imágenes. Elkin, necesito aprender que pagar en inglés es pay, to pay. Pues no se ponga a repetir mecánica y estúpidamente eso como un lorito. No, llévese una imagen concreta. Estoy pagando y me veo pagando en una barbería por el pay, por el peinado que me hice hoy para poder venir acá a esta masterclass virtual. Me veo pagando por el peinado. Ah, Elkin, vea, necesito aprender que golpear es hit, to hit. Pues me imagino en este momento con una botella de jugo hit, golpeando a una persona fuerte en la cabeza, golpear con ese hit, golpear hit. Elkin, necesito aprender que soplar es blow, to blow. Pues mire, esta es la hoja del blog y yo me veo en este momento soplando con esta hoja del blog. Ah, estoy asociándolo a una imagen concreta. Elkin, necesito aprender, necesito retener que pisar es tread. Ah, bueno, me imagino que me está pisando un tren. Ah, lo llevo a una imagen concreta. Necesito aprender, Elkin, que coser, que tejer es knit, escrito K-N-I-T, pero se pronuncia knit. Ah, pues yo en este momento estoy viendo el número de identificación tributario, lo que llamamos modernamente el RUT, pero antes también llamábamos el NIT. Y yo me veo cosiendo, tejiendo el NIT, nunca se me va a olvidar que coser es NIT. Fíjese, Elkin, soy estudiante de enfermería, de medicina. Tengo un examen de histología, es lo que expongo muchas veces en las entrevistas. Tengo que aprender el concepto de los ribosomas, de las mitocondrias, del aparato de Golgi, del retículo endoplasmático, de las vacuolas y de las lisosomas. Acá tienen ustedes la imagen de una vaca, porque si yo tengo que aprender vacuola, pues la creatividad, la imaginación, lo primero que me insinúa, lo primero que se me ocurre es ver la imagen de una vaca. Vaca con vacuola como que se puede asociar, la imagen es como muy perfecta. El libro, el texto dice que la vacuola tiene una forma alargada. Pues yo estoy viendo una vaca alargada como si fuera un perro salchicha. El libro, el texto dice Elkin que la vacuola tiene como tarea, como función, digerir y eliminar los productos de desecho. Pues yo estoy viendo a una vaca que en el patio de mi casa está y que tiene una forma totalmente alargada y que allí en el patio o en el solar o en la sala de mi casa digiere y elimina sus productos de desecho. Entonces la vaca automáticamente me da y me representa vacuola. Como veo que la vaca es alargada, pues entonces eso me permite expresar que la vaca como la vacuola o la vacuola como la vaca tiene una forma alargada. Y como estoy viendo que la vaca digiere y elimina los desechos, pues eso me traduce, eso me significa que la función de la vacuola es como la vaca, consiste en digerir y eliminar los productos de desecho. Elkin, en Colombia y en América Latina hay una celebridad, una señora, primero que se caracteriza por tener una mente y una memoria brillante. Tiene una memoria espantosa, portentosa, espeluznante. Estamos hablando de Diana Uribe.
Y Diana Uribe tiene millones de seguidores y sus videos y sus audios y sus podcasts, tanto en YouTube como en su canal virtual, tienen miles y miles de seguidores. ¿Por qué razón? Porque ella, como una mujer muy inteligente, logra entender que el cerebro humano solo capta imágenes concretas. Y la metodología o la pedagogía que ella utiliza parte de estos principios. Todo se lo expone, todo se lo explica a sus oyentes y a las personas que tenemos el gusto de seguirla a través de imágenes concretas. Ejemplo, Diana Uribe, explícanos la raíz del conflicto árabe-israelí. ¿Cómo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón los judíos a cada rato le mandan los de la moto a los palestinos y los palestinos en represalia le mandan los de la moto a los judíos? Hay filósofos, hay politólogos, hay sociólogos, hay economistas que dan unas explicaciones abstrusas y que eso nadie lo entiende, ni Mirús. Y llega esta señora y en cuestión de 2 minutos hace que cualquier persona, independientemente de la edad, un niño de 6, 7 años hasta una persona mayor, no solamente aprenda, sino que retenga post-morte por el resto de su vida esto que ella explica. Pues la imagen que ella propone para explicar esto a mí se me hace muy simpática y es la siguiente. Vamos a imaginarnos que ustedes y yo fuimos invitados al Club Campestre a una fiesta, a un banquete. Al llegar al Club Campestre, nosotros estamos viendo que llega al club, a la fiesta, una niña muy bonita, muy pispa, muy titina, como dicen las tías de Belén, montadas en unos tacones 15 y medio. Pero esta muchachita, que parece ser por la presencia una actriz, una bailarina, una modelo, llega acompañada de 2 novios, no un novio, 2 novios, a falta de uno llevó 2. Un novio lo dejó instalado en la recepción del club, otro novio lo metió y lo llevó al salón del baile. Durante las 4 o 5 horas que duró la fiesta en el Club Campestre, ustedes y yo fuimos testigos de cómo esta muchachita iba al salón del baile y le daba cariñitos, acariciaba y besaba al novio que dejó en el salón del baile. Y al momento se escapaba y se iba a la recepción a darle cariñitos, a abrazar y a darle piquitos al novio que dejó en la recepción. Acabada la fiesta, la gente va hacia los parqueaderos, hacia el estacionamiento, y la niña fue tan de malas que en el parqueadero se encuentran los 2 tipos. Y cuando se encuentran, pues lo que suele suceder en esos casos, que los 2 tipos se ponen a pelear. Conclusión de esta imagen. Aunque la niña, por bonita, por actriz, por modelo, durante las 5 horas quedó bien con los 2 novios porque a los 2 novios les dio piquitos, sin embargo, al finalizar la fiesta, a ambos los pone a pelear. Esa es la imagen contundente. Si usted y yo en este momento acabamos de hacer este ejercicio, ya tenemos la base para que el cerebro, la memoria y nuestro entendimiento comprendan y aprendan y retengan post-morte la siguiente explicación. Después de la Primera Guerra Mundial, vienen los ingleses, que son la niña bonita de la fiesta, y van donde uno de los novios, que es el pueblo judío. Por favor, ustedes saben que después de una guerra hay que volver a construir hospitales, hay que volver a construir calles, hay que hacer casas, hay que hacer universidades, es decir, hay que volver a construir la infraestructura del país. Ustedes como comunidad judía, que son los portadores del CBY, del dinero en el mundo, ¿por qué no nos prestan la plata para reconstruir Londres y reconstruir el Reino Unido? ¿Y qué dicen los judíos? Claro, con mucho gusto les damos el CBY, la platica. Pero ¿usted qué favor a cambio nos va a hacer de eso? Y dicen los ingleses, que son la niña bonita de la fiesta, si nos prestan la plata para reconstruir Londres, nosotros nos comprometemos a apoyar a la comunidad judía en la creación de un Estado israelí en esa tierra llamada Palestina, y ahí le dieron piquitos a los judíos, uno de los novios. Años después, a propósito de esa mentalidad técnica que estuvimos hablando en la clase de ayer, se da o se genera en el mundo este salto tecnológico en el cual se pasa del carbón como fuente energética al petróleo, a la gasolina como fuente energética y como el combustible que va a mover la sociedad industrial de los tiempos modernos. Y como los ingleses se han caracterizado por ser los mares, dueños y señores de los océanos, tienen una flota naval y unas embarcaciones en casi todo el mundo, pues ellos dijeron, nos interesa dar ese salto tecnológico,
suprimir, es decir, dejar de lado el carbón como fuente energética y pasar a lo que hoy en día manda la parada, que es la gasolina, el petróleo. Hay que ir donde los árabes que viven encima del petróleo, y en ese momento estaba el Imperio Turco Otomano. Van donde al Imperio Turco Otomano y les dicen, no os interesa una partecita del Imperio Turco Otomano para extraer el petróleo. Y dicen los árabes, claro, con mucho gusto le cedemos parte del ponqué, pero ¿qué nos va a dar usted a cambio de este favor que le vamos a hacer? Y dicen los ingleses, que son la niña bonita de la fiesta, pues a cambio nos comprometemos a apoyar a la comunidad árabe en la creación de un Estado en esa tierra llamada Palestina, y ahí le dan visitos a los árabes. Años después, tanto judíos como árabes se van a esa tierra llamada Palestina, ambos pueblos a exigir el cumplimiento de la promesa. Conclusión final. Aunque los ingleses, como la niña de la fiesta, con los dos pueblos, es decir, con los dos novios quedó bien, al hacerle a los dos pueblos, a las dos culturas, la misma promesa, sin embargo, al finalizar los pone a pelear a ambos. Y si usted va donde los judíos, es que nosotros tenemos derecho a esta tierra porque venimos de la descendencia de los hijos que Abraham tuvo con su esposa Sara, es decir, nosotros venimos de Ismael, tenemos derecho a este parche acá. Y si usted va y le pregunta a los árabes, mentirosos los judíos, porque como Abraham era estéril, Abraham solo pudo tener hijos con su criada Agar. Y la descendencia que viene de Abraham con Agar es Ismael, y nosotros venimos de la descendencia original de Abraham, que es Ismael, y somos los que tenemos derecho a este parche acá. Y vaya, desenrede usted esa trenza. Pero ahí tienen ustedes una imagen concreta para entender un hecho de la historia que a nivel social, que a nivel económico, que a nivel político, dicen en cualquier momento puede detonar una tercera guerra mundial. Y que después de uno ver noticieros, leer artículos, asistir a conferencias, no le termina de quedar a uno tan claro, no lo termina uno de comprender, no lo termina uno de retener, no lo termina finalmente uno de aprender, sino es a través de una imagen concreta como la que les acabo de exponer. Miren entonces el factor diferenciador. Todo hay que llevarlo a una imagen concreta, y espero entonces que eso haya quedado suficientemente claro. Como principio rector, como gran regla del superaprendizaje, antes de pensar, usted y yo tenemos que aprender a visualizar. Repito, mucho antes de pensar, usted y yo tenemos que aprender a visualizar. Y mucho antes de conceptualizar, ustedes y yo tenemos que aprender a ver a través de imágenes concretas. Entonces, adquirimos un superaprendizaje en la medida en que nos volvamos unos expertos en la observación, en la visualización y, sobre todo, en llevar los conceptos y las ideas y los pensamientos a imágenes concretas. Antes de pensar, hay que visualizar. Mucho antes de conceptualizar, tenemos que aprender a ver bajo una imagen concreta. Conclusión de este punto. Podemos entonces decir, la inteligencia desde el atletismo mental, desde el superaprendizaje, consiste en aprender a pensar en imágenes. Y si usted va y le consulta a un experto en neurociencias y se le da una correcta o una de las correctas definiciones de la inteligencia, es aprender a pensar en imágenes. De modo tal que nosotros podemos ampliar nuestra capacidad de memoria. Nuestra capacidad de memoria aumenta, crece en la medida en que nos volvamos expertos de la observación y de la visualización. Ahora entonces, Elkin, y con esto termino la sesión de hoy, por eso decía que la sesión de hoy era de 2 yemas. ¿Cómo en la vida práctica, Elkin, nos podemos volver expertos en la observación y en la visualización? Esto entonces sería lo más interesante en este momento. Nosotros nos volvemos expertos de la observación y de la visualización si aprendemos y practicamos lo que Aristóteles hace siglos nos enseñó. No hay nada en el entendimiento humano, es decir, no puede haber nada anclado, incubado en el cerebro, en la mente humana, que antes no haya pasado por los sentidos. No hay nada en la mente, en el cerebro humano, que antes no haya pasado por todos los sentidos. O sea que nosotros ampliamos nuestra capacidad de memoria
en la medida en que nos volvamos expertos en la observación y en la visualización. Y nos volvemos expertos en la observación y en la visualización en la medida, escúchenme muy bien, en que ustedes a partir de hoy, que no se les olvide, post-mortem, hacen de la sinestesia un hábito y un estilo cotidiano. Es decir, ¿qué significa sinestesia? Sin significa unir, juntar, estesia, los sentidos. Es decir, aprender a observar, a visualizar a través y por medio de los sentidos. Él tiene una pregunta. Sí. Según el filósofo ese, entonces se supone que los pensamientos o lo que nosotros imaginamos es porque ya está creado por el hombre. Es decir, lo que nosotros creamos siempre son imágenes, y lo que el pensador o el filósofo Aristóteles está tratando de insinuar es que no puede quedar anclado, incubado, es decir, grabado en la memoria, en la mente, en el entendimiento, en el cerebro de un ser humano, nada que antes no haya sido dado a través de los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Los sentidos son los medios que tenemos los seres humanos para ver. Lo primero entonces que se hace necesario aprender es que no solo observamos viendo. Ojo que eso se me hace una cosa tremendamente interesante. Es decir, nosotros no solamente observamos viendo, nosotros observamos, visualizamos cuando tenemos, escuchen bien, una imagen de cada una de las cosas en nuestra cabeza. Repito, nosotros observamos, nosotros visualizamos cuando tenemos una imagen de cada cosa en nuestra cabeza. Por ejemplo, escúcheme muy bien, usted y yo podemos observar un ruido. ¿Cómo? Haciéndonos una imagen del ruido. Espero que esto vaya quedando claro. Usted y yo podemos aprender a observar, a visualizar un ruido, ¿cómo? Haciéndonos una imagen del ruido. Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, el sentido del tacto es su herramienta de observación y es su herramienta de visualización, porque entonces observan y visualizan a través del tacto. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las personas invidentes, que ellos entonces aprenden a observar y a visualizar a través del tacto. Es decir, es necesario, amigos y amigas, aprender que nosotros, los seres humanos, nos comenzamos a ser inteligentes a través de la observación. Hace siglos, miles de años, cuando todavía estamos en una etapa evolutiva, la manera en cómo nosotros comenzamos a evolucionar y sobre todo a desarrollar la mente, el intelecto, fue a través de la observación, porque la observación fue lo que nos llevó a replegarnos en nosotros mismos, es decir, a tener la capacidad de reflexionar. Es decir, que a través de la observación es como los seres humanos, a lo largo de los siglos y de la evolución, nos hemos podido convertir en personas inteligentes. Y en la realidad, escúchame muy bien, nuestra inteligencia aumenta y se expande mientras más capacidad de observación y de visualización desarrollemos nosotros. Repito, nuestra inteligencia aumenta y se expande mientras más capacidad de observación y de visualización aprendamos a desarrollar. Entonces, Elkin, ahora viene la pregunta. ¿Cómo aprendemos a desarrollar esa capacidad de observación y esa capacidad de visualización? Haciendo a partir de hoy, de estas reglas que les estoy exponiendo, un hábito y un estilo de vida cotidiano. Primera regla, a nivel de los ojos, de la vista. A partir de hoy, a todas las cosas que ustedes quieran aprender y retener, vamos entonces a asignarle un color raro, vamos a asignarle un color extraño, un color inusual que nada tenga que ver con la información que tengamos que aprender. Ayer poníamos el ejemplo, tengo que aprender una palabra como árbol, pues entonces no voy a ver un árbol de color verde, voy a ver un árbol de color fucsia, un árbol de color azul, un árbol de color rosado. A todo lo que tengamos que aprender a partir de hoy, le vamos a poner entonces movimiento. El cerebro graba y se impacta mucho más cuando ve las cosas en movimiento. A todas las cosas que vayamos a aprender y a retener a partir de hoy, entonces le vamos a poner ese grado de exageración. Y vamos a exagerar tanto en el tamaño como en la cantidad. Tamaño, vamos a ver las cosas en un tamaño inmensamente grande, totalmente desproporcionadas o milésimamente pequeñas, nanopartículas. O sea que vamos a exagerar tanto en el tamaño como en la cantidad.
A partir de hoy, vamos entonces a oír, a escuchar, le vamos a asignar un sonido a las cosas. A partir de hoy le vamos a asignar un olor. Si retomo, por ejemplo, el caso del árbol, es un árbol que huele a sándalo, es un árbol que huele a pino, es un árbol que huele a eucalipto. A partir de hoy a todas las cosas le vamos a asignar un sabor. Entonces, sabe amargo, sabe dulce, sabe agridulce. A partir de hoy vamos a tocar, vamos a sentir con el tacto todas las cosas. Elkin, esto es algo muy carrasposo, ¿no? Elkin, esto es algo muy liso. Le ponemos tacto. Le ponemos a todas las cosas un dato ridículo. Le ponemos a todas las cosas un dato chistoso. Le ponemos a todas las cosas un dato, digamos que absurdo, irracional. Entonces, retomando el ejemplo del árbol cuyá, es un árbol de color fucsia, de color azul, de color rosado, que se mueve 2 veces más alto que el edificio Coltejer o que la Torre Colpatria de Bogotá. No es uno, sino que son miles. Además de eso, estamos viendo que esos árboles se mueven, se sacuden. Estamos escuchando las ramas, los chamizos del árbol. Estamos sintiendo que huele a sándalo, que huele a eucalipto, que huele a pino. Además de eso, lo saboreo y siento que sabe amargo, que sabe agridulce. Le toco el tronco a ese árbol y veo que es un árbol muy liso, que es muy carrasposo. Y además de eso, ese árbol camina, es un árbol que llora, es un árbol que habla, como el árbol del Señor de los Anillos. Entonces, un árbol que hable, que camine, difícilmente entonces se pueda olvidar. Esto es lo que llamamos la sinestesia. Por eso entonces, esta noche y en la tarde de mañana y en la mañana, pues mañana ustedes dediquen parte del tiempo, los minutos o los 15 o los 20 minutos que le quieran dedicar a esto, a practicar la sinestesia con la tusa, con el tote, con la tina, con el tomo, con el tarro, con la tula, con la toga, con el taco, con el tufo y con la tapa. Es así como nos volvemos entonces expertos en lo que se llama es una sinestesia y lo que llamamos entonces la visualización y la observación. Acá hay una pregunta. Elkin, si usted dice, hermano, que a todo lo que yo tenga que aprender le debo asignar color, le debo asignar movimiento, le debo asignar tamaño, le debo asignar cantidad, tengo que ponerle sonido, olor, sabor, tacto, un dato cómico, un dato chistoso. ¿Cómo puedo yo aprenderme un párrafo o un capítulo de un libro si para cada cosita tengo que hacer este ejercicio? Pues hermano, voy a terminar post-morte, como dice usted, después de la muerte. Va a salir, como dicen las abuelas, más caro el caldo que los huevos. Miren pues, importantísimo que a partir de hoy ustedes tengan esto claro. Las emociones y los sentimientos son los puentes, son los caminos, son los correos por los cuales llega también la información a nuestro cerebro. El cerebro está lleno de miles, millones de neuronas. Esas neuronas tienen unas terminaciones llamadas dendritas. Cuando esas dendritas, como aparece en la gráfica, en la imagen, se unen unas con otras, acontece lo que se llama la sinapsis. Y a base entonces de conexiones y de relaciones es como se logra fijar el aprendizaje y se logra fijar el recuerdo en el cerebro. Es decir, es a base de la sinapsis y de las relaciones, conexiones neuronales, como anclamos, como incubamos la información en la mente y en el cerebro. Es decir, que a mayor emoción y a mayor sentimiento, mayor conexión de las neuronas y las dendritas. Por eso afirmamos, no puede haber aprendizaje sin emoción y no puede haber memoria sin sentimiento. Como decimos, de manera pues un poquito chistosa, clase de matemáticas. Y si ya de entrada el niño, la niña, el chico, la chica, dice qué pereza, qué jartera la matemática, y los profesores de matemáticas se han encargado de que le cojamos pereza a las matemáticas, precisamente porque se quedan en las ideas, en los conceptos, no nos llevan las cosas a una imagen concreta. A mí me enseñaron álgebra, me enseñaron factorización, y si me preguntan hoy, después de más de 25 años de haber visto esos conceptos, Elkin, ¿para qué sirve un trinomio cuadrado perfecto? No sé para qué sirve un trinomio cuadrado perfecto. De memoria, a nivel del memorismo, le puedo decir a usted la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, pero ¿para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo se utiliza en la práctica? Nunca me lo enseñaron a ver a través de una imagen concreta ni a observarlo aplicado en el mundo real. Ah, entonces, Elkin, si ya tenemos ese sentimiento de aburrición, de pereza, de jartera frente a las matemáticas, ya el cerebro de esa persona está predispuesto en más de un 95% en no querer aprender las matemáticas.
o lo que se trate, el inglés o el castellano, lo que uno quiera aprender. En ese sentido, mucho antes de querer aprender algo, lo que tenemos que despertar es la emoción, el gusto, el sentimiento positivo por ese aprendizaje, por esa tarea. Mucho antes de decirle a una persona, yo le voy a enseñar a usted inglés, lo que yo tengo que hacer es despertarle el gusto, la emoción, el interés por el inglés. Mucho antes de decirle a una persona, yo vengo a enseñarle a usted matemáticas, lo que yo tengo que hacer es despertarle el gusto, la emoción y el sentimiento positivo por las matemáticas, porque no hay aprendizaje sin emoción y no hay memoria sin sentimiento. Hay teorías que dicen que las mujeres, en relación con nosotros los hombres, alcanzan muchas veces a desarrollar mejor memoria que nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes, las mujeres, entonces, alcanzan, por su naturaleza, a ser mucho más emotivas, a ser mucho más sentimentalistas que nosotros los hombres. Entonces, en ese sentido, a todos le ponen más emoción, le ponen más sentimiento que nosotros los hombres. Si usted le pregunta a su mamá, mami, dígame por favor en qué momento nací yo. Ay, claro, mijito, usted nació un 16 de junio del año 83. Recuerdo como si hubiera sido ayer. Usted nació un día miércoles a las 6 de la mañana. A usted lo trajo al mundo el doctor Gerardo Meola. Estaba lloviendo. Y recuerdo cómo estaba vestido su papá cuando lo fue a ver al hospital. Ya pasaron 36 años, pero ella se acuerda porque me manifiesta, me expresa que le dio tanta emoción, tuvo tanto sentimiento tenerme, que aunque ya pasaron 36 años, aún se acuerda de eso. Si usted le pregunta a su papá, vea, no estoy ahora para esas bobadas, no estoy ahora para esas tonterías, vaya, pregúntele a su mamá. Porque las mujeres le ponen a todo más emoción y le ponen a todo más sentimiento. Imagínense ustedes que todo esto es, por ejemplo, lo que trata de aplicar el neuromarketing. Mi nombre, Elkin, es Daniel Pérez. Me quiero lanzar a la alcaldía de Medellín. Los asesores de Daniel Pérez lo que tienen que decirle es, primero, vamos a elegir el color que va a identificar su campaña. Y tiene que ser un color que impacte y que llene la retina, porque no le vendemos a la persona, sino a la mente, al cerebro de la persona. Un color que impacte. A usted, Daniel Pérez, lo tienen que ver en movimiento. Por eso tenemos que contratar los carrovallas y las motovallas para fijar esas vallas en las motos y en los carros para que puedan transitar por toda la ciudad y la gente, los peatones, los ciudadanos vean su imagen, vean su logo a través de esas vallas que están en movimiento e impacte más el cerebro de ellos. Tenemos que exagerar. Si vamos a hacer una valla, tenemos que llenar a Medellín de vallas. Si vamos a hacer pendones, tienen que ser los más grandes de todos. Si vamos a hacer pasacalles, tienen que ser los más grandes de todos y en cantidad. Porque si vamos a poner una sola valla en Medellín, hombre, eso no va a alcanzar para generar recordación. Pero si llenamos Medellín de vallas, llenamos Medellín de pasacalles, llenamos Medellín de afiches, de pendones, pues eso sí genera recordación. Usted tiene que hablar con el publicista Daniel para que le haga lo que llaman los asesores el jingle. ¿Y qué es el jingle? Pues esa cuña radial de 30 segundos que diga y que usted va a pagar para que todas las emisoras anuncien todos los días durante el tiempo de la campaña. Entre lo bueno y lo mejor, vota por Daniel Pérez, que es el mejor, tarjetón 108. Y ponga usted y pague para que ese jingle, esa cuñita de tantos segundos, todo el mundo la escuche en todas las emisoras de Medellín. Para generar recordación a través de la parte auditiva. ¿Cuándo usted ha visto un candidato político haciendo campaña detrás de un escritorio? Ahí, y solamente ahí es cuando usted lo ve andando a pie, sin escoltas, montando en el metro, subiendo en el Metrocable a Santo Domingo, dándole la mano a todo el mundo en el parque, en la plaza de mercado, en las avenidas, en las calles, porque no hay nada como el contacto físico. El hecho de que hoy lo abracé, que hoy lo toqué, que hoy se tomó una foto conmigo, que hoy estuvo cercano, eso genera un gran poder de recordación y un gran poder de impacto en la mente y en el cerebro de la persona. Otra cosa para que lo vean desde ese matiz. Si ustedes entran a una tienda como Chevignon, como Americanino, como Diesel, Arturo Calle, por ejemplo, Tenis, por ejemplo, lo primero que uno identifica es la aroma, la fragancia. Tanto así que muchas de estas marcas, muchas de estas tiendas, inclusive lo que registran como marca es el olor, la fragancia, porque pretenden generar recordación y pretenden que su marca esté sobre todo ligada al aroma, a la fragancia de esa tienda. Entonces cada vez que yo sienta ese aroma, esa fragancia, automáticamente mi cerebro me va a remitir a esa tienda o a ese producto que compré en esa tienda. Eso es neuromarketing, es decir, es la manera como trabaja el cerebro, así es como trabaja el cerebro.
En el caso, por ejemplo, de los actores, de los que son actores, los que tienen que trabajar como personajes en una telenovela, ¿qué es lo primero que le dicen al actor en sus clases de actuación o de teatro? ¿Qué color le va a poner a su personaje? ¿Qué movimiento? Es decir, ¿cómo se va a mover ese personaje? Por favor, exagere ese personaje, escuche a ese personaje, toque a ese personaje, ridiculice a ese personaje. Y hemos tenido la experiencia de trabajar en Bogotá con Marlon, con Flora Martínez y con muchos otros actores y actrices, y en algún momento con Flora Martínez, abro comillas, le ayudé a vender un apartamento que ella tenía ahí en Bogotá, en el centro histórico de Bogotá, y entonces le ayudé a construir el personaje de la bruja. Ustedes saben que en la época de Samper, pues el tipo con el proceso 8000 tuvo que acudir a lo que se llama la santería, y entonces mandaba a buscar acá a Fredonia Antioquia, la bruja más famosa que tenía Antioquia en ese momento, santera ella, y la llevaba hasta en helicópteros a la casa de Nariño. Y dicen que pues la santera fue la que lo libró de que no lo tumbara el proceso 8000. Ese es el cuento de él. Entonces Flora Martínez hizo el personaje de la bruja. Pues esta niña le ha metido tanta emoción y tanto sentimiento al personaje que cuando salía de las grabaciones llegaba a la casa y no le quedaba fácil desligarse del personaje. Y aún con el esposo, con el hijo chiquito y con los amigos, seguía metida en el personaje de la bruja. Y eso también le pasó a Marlon. Cuando hizo el personaje del capo, entonces salía del set de grabación, llegaba a la casa y como le metió tanta emoción, tanto sentimiento y lo hizo a través de todas esas metodologías, le quedaba muy difícil desligarse del personaje y seguía actuando y seguía teniendo las actitudes y el comportamiento de traqueto y de capo. Mire el problema también de esto. Esto, por ejemplo, a nivel de la programación neurolingüística, mis amigos. Esto lo usan, por ejemplo, también los deportistas. Mucho antes de yo tirarme a la piscina, mucho antes de yo intentar ese clavado, primero tengo que verme haciendo el movimiento, tengo que observarme ingresando perfectamente a la piscina, tengo que sentir desde los sentidos cómo va a ser ese impacto con el agua, tengo que ponerle emoción y tengo que ponerle sentimiento a eso que estoy observando y que estoy visualizando, desde el olor, desde el sabor, todo eso lo tengo que hacer para que efectivamente su cerebro se vea haciéndolo, se observe haciendo ese ejercicio de manera perfecta y cuando usted ya lo vaya a ejecutar, todo su cuerpo, todos sus músculos, desde el cerebro mismo, respondan a eso que usted ha visualizado y que usted ha observado desde la imaginación y desde la creatividad. Y para finalizar, el secreto, el libro del secreto. El secreto no es otra cosa que, si usted hermano, si usted hermana, si usted parcero, quiere que todo lo que esté en su mundo interior se haga realidad en el mundo exterior, a todo lo que usted tenga en el mundo interior, dele una imagen. El cerebro capta y procesa imágenes concretas. Ah, pero entonces, ¿cómo tengo que fabricar la imagen? Pues usted ya lo aprendió hoy, poniéndole color, poniéndole movimiento, poniéndole sentimiento, poniéndole tamaño, poniéndole exageración, poniéndole cantidad, ridiculizándolo. Es así como usted tiene que construir la imagen de eso que usted tiene por dentro y que quiere que se haga realidad en el mundo exterior. Ahí está la manera en cómo tenemos que aprender en la práctica a construir la imagen. Conclusión. Miren que esto me parece importantísimo. De nada sirve que nuestro entendimiento se adelante si el corazón se atrasa. De nada sirve que nuestro entendimiento se adelante si el corazón se atrasa. Entonces, mis amigos y mis amigas, a todo lo que tenga que aprender, además de estas reglas de visualización, le tenemos que poner mucha emoción y mucho sentimiento, porque eso es lo que más conexiones neuronales nos permite en la práctica. Para finalizar, esto que les he explicado el lunes, que les he explicado ayer martes y que les acabo de explicar hoy miércoles, tiene entonces como propósito y como finalidad sumergirlos a ustedes a partir de mañana jueves y del viernes en retos reales de supermemoria y superaprendizaje. Es decir, vamos a ver esto en la realidad, cómo lo llevamos a la práctica y vamos a hacer ejercicios que realmente los van a ustedes a impactar y sobre todo les van a generar ese nivel de asombro porque muchas personas no creen que esto pueda ser real, pero sí es real. Entonces, mis amigos, para finalizar, lo último que les quiero compartir es lo siguiente. En este programa de neuroentrenamiento y psicoestimulación del cerebro, además de la creatividad, además de la imaginación,
además de la emoción, además del sentimiento, además de estos principios, también debemos y tenemos que aprender a movilizar la curiosidad. Amigos y amigas, la curiosidad nos permite a nosotros, los seres humanos, a que nos aparezcan nuevas ideas. Es decir, es a través de la curiosidad como también nosotros podemos aprender a expandir y podemos aprender a ampliar mucho más nuestra inteligencia. Por medio de la curiosidad es como podemos aprender a resolver problemas. En la medida en que nosotros potenciamos la curiosidad, entonces en esa medida vamos ganando mucho mundo. En esa medida entonces vamos ganando muchas habilidades. ¿Por qué entonces les estoy hablando en este momento de la curiosidad? Porque quiero dejarles a ustedes un problemita para que ustedes se encarguen, por favor, de buscar la solución de ese problemita y mañana al iniciar la clase o esta sesión, entonces tratemos de compartir la solución de este problema. Esto está enmarcado entonces en el contexto de lo que les acabo de explicar, es la curiosidad. Recordemos, la curiosidad nos lleva a conocer el mundo, nos lleva a explorar el mundo, nos lleva a formularnos preguntas y a través de las preguntas realmente nos volvemos unas personas más inteligentes. ¿Cuál es la manera de hacernos inteligentes? A través de la pregunta. Entonces, si somos curiosos y aprendemos a cultivar la curiosidad, pues eso también nos permite expandir, aumentar y crecer nuestra inteligencia. Entonces, el problema es el siguiente. Esto se lo pueden encontrar ustedes en el libro que se llama El hombre que calculaba. Estamos en este momento también en periodo de coronavirus. Y vamos, mis amigos, a aprender lo siguiente. Voy a usar este acá porque no les quiero transmitir de una vez la solución. Este es el problemita y esto es lo que usted va a tener que tratar de encontrar como solución para mañana. Y a partir de esto, que ustedes traigan como solución o que investiguen, vamos a tener nuestro reto de aprendizaje mañana. Acá tienen ustedes lo que se llama un tablero del ajedrez. Según el hombre que calculaba, el ajedrez fue inventado hace siglos en la China. Y el ajedrez fue producto ¿de qué? De una mente muy curiosa que se vio en la obligación de encontrar una solución a un problema que le plantearon. ¿Cuál fue esa solución o cuál fue ese problema que le plantearon? Dicen que el rey había perdido una batalla y que efectivamente esa batalla lo dejó muy triste, muy deprimido. En ese orden de ideas, después de haber perdido la batalla, quiso meterse en un cuarto oscuro y nunca más volver a salir de allí. Dice entonces la leyenda que la reina y que los hijos comenzaron a inventar cosas con tal de distraer al rey, pero que nada de lo que inventaban lograba distraer al rey. Hasta que ya se dieron por vencidos y no tuvieron otra solución que mandar a buscar al sabio Sisa, que dentro del hombre que calculaba en este libro es la persona que aporta las grandes soluciones, es decir, es el hombre curioso. Sisa, usted sabe que el rey perdió una batalla. Por favor, invéntese algo con tal de distraer al rey. Entonces dice la leyenda que a la semana se aparece el sabio Sisa con el invento del ajedrez. Como mi rey está preocupado porque perdió una batalla, pues qué mejor invento que el ajedrez, donde dos reinos se están enfrentando, donde dos reinos se están desafiando. Un reino con las fichas blancas, otro con las fichas negras. Pues entonces, a mi rey, después de explicarle este juego, quedó tan entusiasmado que por medio del invento del ajedrez, efectivamente logró recuperar el ánimo, volvió a recuperar la emoción y la alegría de vivir. Dice la leyenda que a las semanas manda a volver el rey a llamar al sabio Sisa. Manda a buscar al sabio Sisa, se presenta el sabio Sisa y el rey le dice: mi sabio, estoy tan feliz con este invento que como rey, como emperador, quiero ofrecerle a usted lo que usted me pida, pídame lo que usted quiera. Entonces el rey, un hombre muy curioso y muy inteligente, muy sabio, se le ocurre pedirle lo siguiente. Cada uno de estos cuadritos, mi rey, no se llaman cuadritos, en ajedrez se llaman escaques. Entonces, el tablero del ajedrez termina teniendo en última 64 escaques. Y lo que uno muchas veces llama cuadrito o casilla, no es un cuadrito, sino que una casilla es la unión de 8 escaques, ya sea en sentido vertical
o la unión de 8 escaques, ya sea en sentido horizontal. Eso es una casilla. Entonces, resumiendo, un escaque es un cuadrito y una casilla es la unión de 8 escaques, ya sea en sentido vertical o en sentido horizontal. En total, el tablero del ajedrez tiene 64 cuadritos, es decir, 64 escaques. Lo que el sabio Sisa, esta mente curiosa, le pide al rey es lo siguiente. Por el primer escaque yo le pido a mi rey que en una bolsita usted me eche un grano de arroz, ya que China es la nación que más arroz produce en el mundo. Por el siguiente escaque me va a echar 2 granos más, por el siguiente me va a echar 4 más, por el siguiente me va a echar 8 más, por el siguiente me va a echar 16 más, por el siguiente 32 más, por el siguiente 64 más, por el siguiente 128 más. Es decir, que cada cuadrito en cada escaque va doblando, va doblando. Cuando lleguemos al cuadrito 64, el solo cuadrito 64 va a dar una suma bastante grande. Lo que yo le pido a mi rey es que en una bolsita usted me eche la sumatoria de todos estos granos de arroz. Pues al rey se le pareció tan tonta, tan estúpida esta petición, que mandó a llamar al criado. Y el criado se fue con la bolsita a traerle los granos de arroz al sabio Sisa y no llegó en meses. Ya después el rey, apenado con el sabio Sisa, manda a llamar al criado y el criado le manda una carta diciéndole: mi rey, no voy ni en la mitad. Dicen entonces que no alcanzaban con todo lo que se tenía cultivado en ese momento en el mundo para alcanzar a pagarle al sabio Sisa por el invento del ajedrez. Y a partir de allí surge en el mundo de las grandes curiosidades y en el mundo de sobre todo de las curiosidades matemáticas lo que se conoce como el número del ajedrez, que no es otra cosa que los granos de arroz que el rey tendría que haberle pagado al sabio Sisa por el invento del ajedrez. La pregunta es, ¿cuál es la sumatoria de esos granos de arroz? Es decir, que el reto para ustedes, para la clase de mañana, es calcular de manera curiosa o investigar los granos de arroz que el rey tendría que haberle pagado al sabio Sisa por el invento del ajedrez. Ese es el reto. Que por favor mañana traigan ustedes el número, es un número de 20 dígitos, suma trillones, que representan los granos de arroz que el rey tendría que haberle pagado al sabio Sisa. ¿Cuál es ese número del ajedrez? Ese es el reto y esa es la curiosidad para mañana. Finalizo diciéndoles, recuerden, la consigna es más cociente intelectual, más creatividad y más energía mental. Esa es la consigna. De manera que para mañana no se les olvide investigar o calcular el número del ajedrez, que lo vamos a necesitar para el reto del superaprendizaje mañana. Y por favor, dominen muy bien estas 20 primeras palabras del código. Que si usted entonces domina muy bien estas 20 primeras palabras del código, si esta noche y mañana 20 minuticos se me entrena, se me ejercita con las reglas de visualización que hoy le compartí, entonces mañana a partir de las 6 de la tarde estaré esperándolos y usted va a terminar la sesión conmigo levitando de la felicidad, de lo impactado, de lo sorprendido que va a quedar usted consigo mismo al comprobar en cuerpo propio, en experiencia propia, de que nunca se trató de falta de capacidad. Que usted, como todos nosotros, tenemos unas capacidades excepcionales, que lo que pasaba era que no había aprendido a movilizar ni las tácticas ni los métodos y que como una persona analfabeta desconocía usted la manera en cómo funciona el cerebro. Pero esto que hemos aprendido el lunes, el martes y el miércoles, mañana entonces tendré como misión hacerlo una realidad en cada uno de ustedes, haciendo y logrando que ustedes logren superar retos de gran datos que vamos a aprender de memoria y retos de superaprendizaje que, repito, nos van a dejar a todos muy sorprendidos. Que tengan un resto de feliz noche, que sueñen hoy con la tusa, con el tote, con la tina.